Lick. Siendo las 11:21 del día 21 de diciembre del 2020, se abre la reunión con el objetivo de verificar la existencia del quórum. Solicito a la diputada secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Conforme a lo solicitado, procedo a pasar lista de asistencia, solicitando externen su respuesta de manera verbal. Diputada Deyanira Osaeta Díaz. Presente. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, presente. Diputada Leticia Ochoa Martínez, envió justificante. Notificaron de su oficina uno de los asesores. No hemos recibido todavía el documento respectivo, diputada. Muchas gracias, licenciado. Informo que nos encontramos presentes 2 de las 3 diputadas que integran la comisión. Gracias, diputada. Con fundamento... sí. Con fundamento en los artículos 50... No, adelantito de sí eso. tenemos, ¿verdad? Una vez Sí, verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 21 de diciembre del año 2020, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal para efectos del registro. Hago constar que la presente reunión se desarrolla mediante acceso remoto o virtual a través de una de las plataformas tecnológicas que se utilizan para tales efectos. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia a la declaración del quórum en su caso. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 9 de septiembre del 2020. Cuarto, análisis y discusión de los siguientes asuntos, de los cuales nada más voy a mencionar el número de iniciativa en general y ahorita que entremos posteriormente al análisis ya los mencionaremos. Es el asunto 2086, el asunto 2136, el asunto 2143 y el asunto 2298. Quinto, análisis y discusión de los proyectos de dictamen que resuelven los siguientes asuntos. El asunto 1944 y el sexto, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día para su aprobación e informo a la presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada secretaria, pregunto, quienes estén por la afirmativa, indicarlo de forma de viva voz el sentido del voto. A favor. A favor. Y quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria tenga bien verificar si las demás integrantes de esta sesión están de acuerdo con el contenido del acta de la reunión celebrada por esta comisión con fecha del 9 de diciembre del 2020, misma que fue remitida previamente a los correos electrónicos de las personas interesadas. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto de nuevo, ¿conocen el contenido del acta referida y están de acuerdo con el mismo? Los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. A favor. A favor. Informo a la presidencia que sí se conoce el contenido del acta y que están de acuerdo con el mismo. Gracias. En virtud de lo anterior, se aprueba el acta con fecha 9 de diciembre del 2020. Conforme al siguiente punto del orden del día, quiero comentar que se encuentran turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas que aparecen enlistadas en el orden del día que se aprobó hace un momento. Iniciaremos con el análisis del asunto 2086, mediante el que se propuso exhortar al Ayuntamiento de Chihuahua para que verifique que los estacionamientos vehiculares cumplan con el derecho de accesibilidad, número y características establecidas en el reglamento de construcción y normas técnicas para el municipio de Chihuahua y que se otorgue un 50% de descuento
de la tarifa normal a los vehículos de y para las personas con discapacidad hacer uso de dichos estacionamientos. Ah, no sé si nos puede dar un poquito más de explicación en esta. Sí, diputada, estoy batallando acá con la computadora, se me quedó congelada. A ver, bueno, espero que no me falle la memoria. Es una iniciativa presentada por el diputado Omar Bazán y la propuesta específica es solicitar al Ayuntamiento de Chihuahua que realice acciones de inspección en los estacionamientos de vehículos, particularmente para que se garantice que cuentan con el número que establece el reglamento de construcciones y normas técnicas con el que cuenta el propio ayuntamiento aquí de Chihuahua. Y este instrumento legal de carácter reglamentario señala que debe haber un estacionamiento por cada 50 espacios. También que debe de estar ubicado lo más cerca posible del ingreso al inmueble de que se trate. Entonces, cuando uno concatena ese reglamento con la obligación que tenemos, que tienen todas las autoridades para promover los derechos humanos, existe fundamento legal precisamente para la viabilidad jurídica de la solicitud planteada, diputadas. Gracias. ¿Sería todo? ¿Sí? Sí, diputada, parece, a ver, Diputada Betty, si tiene algún comentario, ¿no? Si no hay alguna otra participación, solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta para determinar el sentido en que habrá de elaborarse el proyecto de dictamen correspondiente conforme a las propuestas formuladas. Con su permiso, diputada presidenta, en atención a lo solicitado, pregunto, quienes estén por la manifestarlo, por favor, de viva voz. A favor. A favor. Informo que se han manifestado 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Gracias. Se aprueba elaborar el dictamen del asunto 2086 en sentido positivo con las adecuaciones que resulten necesarias. A continuación, procederíamos al análisis del asunto 2136, mediante el cual se propone exhortar al Poder Ejecutivo Estatal para que implemente una campaña de difusión del reglamento y de la ley para prevenir y atender y erradicar la trata de personas del estado de Chihuahua con el propósito de mantener informada a la población y evitar que se conviertan en víctimas. Y este fue presentado por el diputado Omar Bazán del grupo parlamentario del PRI. No sé si tengan algún comentario referente a esta iniciativa. ¿No? Sí. No. Si no hay otra, procedemos a la... Sí, sí, diputada, creo que pues, se puede proceder. La iniciativa puntualiza básicamente lo que es la complejidad del delito de trata de personas por la múltiple tipo de actividades que se llevan a cabo para cometer esos ilícitos, en donde en ocasiones no solamente queda en la trata, sino se le van sumando delitos, ¿verdad? Hay unas cuestiones de orden técnico. Entonces, lo único que yo podría señalar es que tanto la ley vigente como el reglamento recientemente aprobado, señala una serie de obligaciones en el sentido de difundir, no las leyes, sino de la obligación de las autoridades de difundir, se me fue la palabra, implementar acciones, estrategias y programas de información, sensibilización y concientización a la población, o sea, precisamente a manera preventiva. Ahí le digo, son varios artículos los que ambos ordenamientos le dedican a este apartado. Entonces, lo que puedo decirles desde una perspectiva técnica es que también hay viabilidad jurídica para proceder con este asunto.
Muy bien, diputada Chávez, ¿algún comentario? No, ¿No? quedó Si claro. no hay alguna otra participación, solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta para determinar el sentido en que habrá de elaborarse el proyecto de dictamen correspondiente conforme a las propuestas formuladas. Invitado, quienes estén a favor de la propuesta, manifestarlo de viva voz. A favor. A favor. Contra y quienes se abstengan. Informo, presidenta, que se han manifestado 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Se aprueba elaborar el dictamen del asunto 2136 en sentido positivo con las adecuaciones que resulten necesarias. Y continuamos con el análisis del asunto 2143, mediante que se propone reformar diversos artículos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación y la ley para la inclusión y desarrollo de personas con discapacidad, ambas del estado de Chihuahua, para incluir a las personas de talla baja como personas con discapacidad. Si me permite, diputada, en este asunto, al igual que en otros que son materia de decreto, debemos recordar la obligación que nos establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 4, en el punto número 3, en cuanto a la necesidad de que participen este segmento de la población a través de consultas, de colaboración estrecha. Entonces, la sugerencia de la Secretaría Técnica sería en el sentido de que de manera conjunta con los asuntos que ya se han analizado en reuniones previas y que también tienen que ver con derechos de las personas con discapacidad, pues armar un paquete, diseñar un esquema para dar cumplimiento con esa obligación de consultar. Esto de manera previa a tomar la determinación del sentido del dictamen y, por supuesto, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Pasaría junto con nosotros que tenemos pendientes también. Así es, diputada. Sí. Si no hay otra participación, solicito a la diputada, secretaria, someta a votación la propuesta para que tomar la decisión sobre el sentido que debe elaborarse un proyecto de dictamen se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 4, numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a garantizar el derecho a la consulta estrecha de colaboración que tienen las personas con discapacidad. Lo someteríamos a votación para que vaya a consulta esta iniciativa antes de dictaminar el sentido positivo o negativo. Muy bien, diputada presidenta. Gracias. A lo solicitado pregunto, quienes estén a favor de la propuesta, manifestarlo de viva voz. A favor. A favor. Quienes estén contra y quienes se abstengan. Informo que se han manifestado 2 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba diseñar un esquema que permita dar cumplimiento a lo que señala el artículo 4, numeral 3 de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad a fin de garantizar el derecho a la consulta estrecha y la colaboración que tienen las personas con discapacidad, en el que se contemple el asunto 2143, conjuntamente con el resto de las iniciativas que se encuentran en la misma hipótesis y por consecuencia sujetas a procedimientos para ser consultados. Y seguimos con el análisis del asunto 2298, mediante el que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley de Protección Civil, Ley de Asistencia Pública y Privada, Ley de Hacienda, así como el Código Penal, todos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua en materia de inclusión de personas con discapacidad, y este fue iniciativa con carácter
de decreto presentada por el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson del Grupo Parlamentario de Morena. Y también va a consulta, ¿verdad? Así es, diputada, también iría a consulta por encontrarse en la misma hipótesis que los asuntos ya referenciados. Y aquí solamente un comentario. La vigente ley ya contempla algo de lo que propone el diputado, pero bueno, claro, hay una diferencia esencial o radical. La vigente ley habla de procurar la contratación de 5 personas con discapacidad por cada 100 servidores. Y la propuesta del iniciador, del iniciador señala la obligación tajante de que Ahí se nos cortó poquito el audio. No sé si sea mi cámara o La se señal, cortó. Se cortó justo se cuando cortó. sí, cuando iba a decir el número de que nos explica esta iniciativa. Lo retomo con todo gusto, diputada. Les comentaba que la vigente ley habla de procurar la contratación de 5 personas con discapacidad por cada 100. Y la propuesta que contenida en la iniciativa establece tajantemente la obligación de contratarlas, o sea, de contratar personas con discapacidad y en función del 3% de la totalidad del personal para los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Solamente ese comentario quisiera hacer, puesto que no se te abordaría el sentido del dictamen ni nada hasta que no se cumpla con el procedimiento que habla precisamente la propia convención, en el sentido de tomar la opinión de las personas con discapacidad. Gracias, licenciado. Si no hay alguna otra participación, solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta para que, previo a tomar una decisión sobre el sentido en que se debe elaborar el proyecto de dictamen, se dé cumplimiento a lo que señala el artículo cuarto, numeral 3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto a garantizar el derecho a la consulta estrecha y colaboración que tienen las personas con discapacidad. muy bien. En atención a lo solicitado por la diputada presidenta, pregunto, quienes estén a favor de la propuesta, manifestarlo de viva voz. A favor. Por, ay, perdón. Quienes Salud. informo a la presidencia que se han manifestado 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Se aprueba diseñar un esquema que permita dar cumplimiento a lo que señala el artículo cuarto, numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de garantizar el derecho a la consulta estrecha y de colaboración que tienen las personas con discapacidad, en el que se contemple el asunto 2298. Y en atención al siguiente punto del orden del día, pasaríamos al análisis y discusión del anteproyecto de dictamen que resuelve el asunto 1944, mediante el que se propuso exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, así como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que no sea extinguido el fideicomiso encargado de apoyar a los alumnos con discapacidad que reciben educación en los centros de atención para estudios con discapacidad. No sé si tengan alguna pregunta sobre el anteproyecto de este asunto o alguna opinión. Únicamente, diputada, si me permite, ahí con texto en color rojo, resalté, creo, las partes más importantes para que ustedes tuvieran conocimiento, pudieran percibir de manera rápida el por qué, el sentido de la redacción del acuerdo. Estoy abriendo el documento, si me permiten un segundo, nada más para lo que lo descarga la máquina.
Y así, confiando un poco en mi memoria en lo que se abre el documento, pues, recordarán que ya se había abordado un exhorto de urgente resolución. Se hace referencia a esa determinación aquí en este documento. También se hace referencia al cambio de situación jurídica, puesto que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores resolvieron los asuntos con un decreto que modifica una serie de leyes y por lo tanto pues, impacta de manera directa en los fideicomisos. Sin embargo, también teniendo en consideración la importancia que representa la educación, sobre todo para todos mexicanos y mexicanas, pero en el caso particular para las personas con discapacidad, bueno, así como lo mencionaron ustedes en la reunión anterior, se aprueba, se proyecta el hacer una petición al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Educación, que ya hoy nos informaron quién va a ser la nueva titular. Y básicamente sería a esas a tres instancias, pues, al presidente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito y a la Secretaría de Educación, para que lleven a cabo cuanto esté a su alcance con el propósito de que los centros de atención para estudiantes con discapacidad, que son los CAED, continúen recibiendo no solamente de recursos económicos para proseguir con su funcionamiento, sino también los de carácter humano y material para lograr el mejoramiento y consolidación de este tipo de educación. En ese sentido sería el acuerdo propuesto, diputadas. Gracias. No sé si la diputada tenga algún comentario referente y si no hay alguna otra participación, solicitar a la diputada secretaria someta a votación el proyecto de dictamen. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto si existe alguna general la votación. Para quienes estén a favor de la propuesta, una disculpa. La voz en contra y los que se abstengan. A favor. Informo 0 votos y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Se aprueba el proyecto de dictamen que resuelve el asunto 1944 en los términos que fue elaborado para solicitar al presidente de los Estados Unidos mexicanos y al secretario de Hacienda y Crédito Público, así como a Educación Pública del Gobierno Federal, tengan bien implementar las acciones y mecanismos necesarios que permitan destinar recursos económicos, materiales y humanos para el funcionamiento, continuidad, fortalecimiento y consolidación de los centros de atención para estudiantes con discapacidad. Y desde ahí pues sería, licenciada, cuando encuentre espacio, no sé cómo vamos a estar esta semana, entonces pues en cuanto se tenga el espacio para poderlo presentar. Claro que sí, diputada. Ahorita me pongo en comunicación con nuestros compañeros ahí en el Congreso para ver cómo andamos en lugares y si tenemos posibilidad, quizá podría ser el día de mañana o según como se presente, pero yo les informaría hoy mismo para cuándo estaremos en posibilidad de presentarlo tentativamente, que sería a la brevedad. Muy bien. ¿Quién le daría lectura al documento, diputadas? Que lo define, usted. Sí, ok. Perfecto, entonces nos encargamos del trámite. Ok, perfecto, muy amable, gracias, licenciado. Pasando al último punto del orden del día, solicitó la diputada secretaria, pregunte si existe algún asunto general a tratar. Con su permiso, ¿existe algún asunto general a tratar? No, de mi parte no sería todo. No sé si alguien tenga. ¿Hay algo? Diputada presidenta,
Presidenta, le informo que no hay asuntos generales a tratar. Gracias. No habiendo más asuntos a tratar y siendo las 11:46 del día en que se actúa, se levanta la reunión y muchas gracias a todos, lo logramos. Yo nomás Gracias. tengo un comentario, no sé si me permitan. Claro. Nada más de las dos iniciativas que quedaron pendientes que van a consulta, y no es si la Secretaría propone la metodología o nosotros proponemos alguna. Creo que podemos hacerlo en conjunto, licenciado. No hay ningún problema. De hecho, tengo que avanzar en eso. Creo que ya iniciaríamos una vez que regresemos del periodo vacacional. Y si quieres te contacto, dando vuelta al año en cuanto nos incorporemos a las actividades, para presentarte unos avances y ahí afinamos la manera en que lo haríamos para que las diputadas tengan conocimiento de ello y sobre todo que le den el visto bueno para saber si estaríamos en posibilidades y sobre todo la manera de hacerlo, ¿no? Considerando que por las actuales circunstancias sanitarias creo que tendría que ser muy probablemente de manera virtual o buscar esquemas alternativos para evitar lo presencial. Muy bien, sí, está bien, ya entrando el año lo afinamos. Claro que sí, Gracias. licenciado. Pues muchas gracias, diputada Chávez, por siempre salvarnos. Gracias, Lick, también por hacer que tuviéramos esta reunión. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron y desearles que pasen muy felices fiestas en compañía de sus seres amados y pues bendiciones para todas y todos. Gracias, diputada, igualmente. Gracias. Dios los bendiga y bendiga a sus familias. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Igualmente, diputadas.